Bien, amigos, para hablar de, bueno, percepciones, para hablar de realidades, para hablar de política, para hablar de política internacional, para hablar de lo que está pasando en general en el país y en el mundo, nos acompaña un especialista en comunicaciones que es Luis Benavente de Vox Populi. Lucho, gracias por acompañarnos. Bien, Gracias por la invitación. Alfonso, un feliz año para ti y para Canal B. gracias. A ver, eh, esperábamos, comencemos por lo internacional, esperábamos que Trump, digamos, tomara una decisión. Y había esta sensación de que iba a ocurrir un desenlace pronto. Nadie imaginaba exactamente cómo iba a ser, pero, en fin, se tiraban cartas y especulaban. Pero finalmente ha ocurrido lo que hemos visto y entró, tomó prisionero a Maduro, a su esposa, lo sacó y los puso en manos de la justicia en los Estados Unidos. ¿Cuál es tu lectura de las cosas? Sí, era predecible que Trump iba a actuar. No sabíamos exactamente cómo, ¿no? Pero todos esos movimientos del Comando Sur en el Caribe, el desplazamiento de portaaviones, aviones de guerra, etcétera, el hecho de interceptar lanchas y bombardearlas o de bloquear buques petroleros, etcétera, conducían a algo, evidentemente, ¿no? Y ahora mismo no sabemos cuál es el curso de las cosas, ¿no? Porque Trump se ha encargado de no derrocar al régimen. O sea, derrocar al régimen también es el riesgo de una guerra civil, no es tan fácil, ¿no? Pero a la vez dice que es administrador de Venezuela y está diciendo lo que tiene que hacer a Venezuela, y a Delcy Rodríguez la ha puesto en el plan de que ella tiene que hacer lo que dice Trump, ¿no? Si no, se va a tener que atender a las consecuencias, ¿no? ¿Y qué viene? Aparentemente, Delcy Rodríguez está en una encrucijada, tanto ella como Diosdado Cabello, el jefe del comando militar, etcétera, están en una situación donde no pueden retroceder. Están en su propia lanza, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un final complicado, ¿no? Porque llega un momento en que van a tener que derrocar al régimen, a menos que logre una negociación, ¿no? La única salida que yo veo, bueno, salida entre comillas, es un golpe militar en estos días. No lo descartaría, ¿no? Pues, gente que Una tiene posición espalda. más dura que Nicolás Maduro se apodere de gobierno, saque a Delcy Rodríguez y con una cúpula militar nueva se apodere del control, digamos, político ejecutivo de Venezuela y negocie, no sé, en otros términos, en un plazo, en fin, de otra forma. Eso es O una no opción, negocie ¿no? y se envalentone. Una opción más dura que le declare la guerra a los Estados Unidos. Claro, recuerda cuando Maduro decía, vengan por mí, y se cumplió su deseo, fueron por él, ¿no? Pero también la otra es un golpe de un militar amigo que haya hecho algún pacto ya con los Estados Unidos, ¿no? No descartaría eso, ¿no? Porque creo que en este damero las piezas ya se vienen moviendo desde mucho antes, ¿no? Definitivamente alguien echó a Maduro y alguien va a cobrar o ya cobró 50 millones de dólares, ¿no? Pero también hay otro tipo de alianzas. Hay militares que saben que una vez que esto caiga, y va a caer, hasta Hitler cayó, Somoza cayó y todos caen, podrían negociar y lograr privilegios para ellos, su familia y un futuro tranquilo, ¿no? Un golpista dentro del régimen pasó en Paraguay, cuando el general Rodríguez, consuegro de Stroessner, le dio el golpe a Stroessner después de 30 y tantos años de gobierno. Y eso es algo inimaginable. Yo creo un poco en esa hipótesis como una posibilidad de un camino de desenlace, ¿no? Porque lo otro es un camino complicado, de acuerdo. Venezuela tiene que vender petróleo a Estados Unidos, 40, 50 millones de barriles. Estados Unidos invierte para recuperar la inversión de empresas que fueron nacionalizadas, en fin, pero eso no significa un control de gobierno, un control territorial, ¿no? Que creo que es lo que el tema de fondo pendiente ahora. Ahora, pero parece ser que el petróleo es como una llave, porque el petróleo termina siendo el medio a través del cual se puede someter a la Unión Soviética y se puede controlar la llave de Venezuela y también de Cuba. Perdón, la llave de Rusia me refiero, ¿no? O sea, a través del petróleo, porque Putin estaba haciendo buenos negocios con el, digamos, petróleo negro que se le vendía.
y que él hacía aparecer después por diferentes lugares, pero ya pues dinero sin factura, como se dice. O sea, había en torno al petróleo que Venezuela estaba distribuyendo y vendiendo o regalando una fuerte intercambio de favores políticos entre Rusia, entre Irán y entre China, ¿no? Cada uno de ellos tiene diversos, digamos, intereses, ¿no? En el caso de Rusia, básicamente era el petróleo, cierto tema de tecnología, radares y demás. En el caso de Irán, sus fábricas de drones para la guerra y armamento de ese tipo. Y en el caso de China, son los metales y el petróleo. Y los metales, porque hay varios que son metales raros que se utilizan en armas y en elementos de alta tecnología. Entonces, y bueno, y estar, digamos, a tiro de piedra de Estados Unidos, y cada vez en una posición más consolidada de estos tres rivales de Estados Unidos, son lo que termina por detonar de alguna forma, digamos, la operación, porque ya no es en realidad, no sé qué piensas tú, pero el tema de la libertad de Venezuela, el tema de la, me refiero a la libertad de Venezuela con respecto del chavismo, ya no es un tema importante. Lo de el narcoterrorismo es un pretexto legal y jurídico, pero en el fondo está el dominio mundial a partir de que Estados Unidos sentía que lo tenían ya soplándole en la oreja. ¿Qué ves tú? Sí, eso es un panorama complejo, definitivamente, ¿no? Es un nuevo ordenamiento del mundo que no tiene una perspectiva muy clara todavía, ¿no? Como que las piezas se están moviendo. A ver, punto petróleo. ¿Qué pasa si Venezuela sube de 1 a 3 o 4 millones de barriles de producción de petróleo al día? Cae el precio y chao Rusia. Rusia vive mucho del petróleo, ¿de acuerdo? De los términos de intercambio del petróleo, ¿no? Del negocio del petróleo. Del negocio del petróleo, ¿no? Entonces, Sí. pero eso perjudicaría mucho a la economía rusa. La economía rusa no es una gran economía. Es la mitad de la economía alemana, por ejemplo. No es más del 10% de la economía de la Unión Europea. No es más del 7% u 8% de la economía norteamericana. Es una economía, está ahí, ¿no? No puede con un país que es apenas 7% de su economía, que es Ucrania, no puede ganarle la guerra. Claro que Ucrania tiene el apoyo de la OTAN, pero la OTAN también tiene que ver la conveniencia del tema del petróleo, ¿no? Una caída de precios también perjudicaría al mundo árabe, al mismo Venezuela, ¿no? Que produciría más, pero facturaría menos por cada barril de petróleo. Eso es en cuanto al tema de petróleo. Hay evidentemente un interés en los metales raros. Yo no creo que Trump se atreva a anexarse Groenlandia, porque sí, ya hay... Está embalado, ¿no? Sí, pero no, eso ya sería una locura mayor, ¿no? Creo que anexarse Groenlandia ya lo va a poner ante Europa pues como un nuevo Hitler, más o menos, ¿no? Yo creo que hay un tema ahí de territorio, de soberanías, de acuerdos internacionales, que en el caso de intervenir a Maduro fue diferente, porque Maduro, incluso Estados Unidos había cambiado el perfil de Maduro. Maduro hasta hace 3 meses era un dictador, un asesino, un criminal que había destruido la economía del país y había causado mucho dolor a los venezolanos desplazados y un tipo que hacía fraude. Ahora, además de eso, es un narcotraficante Internacional. internacional, es líder de la banda de los cárceles de los 4 soles, etc. ¿no? Entonces ya cambió el perfil y eso le permitía a Estados Unidos la intervención, porque una intervención militar tendría que haber sido con declaratoria de guerra o con autorización del Congreso de los Estados Unidos. Pero ha sido una intervención judicial, en realidad. Claro, policial. Así es. Incluso cuando lo detiene, Son la DEA. Las 2 personas DEA. Sí, claro. Es una acción policial, pero por un perfil que habían creado los gringos, que son geniales realmente. Sí. Entonces ya cambiaron el perfil. Yo no sé si será verdad o mentira, pero ya es así ante los ojos del mundo, ya está construido así. Pero eso fue Maduro. Con Groenlandia no tiene una situación equivalente para anexarse, ¿no? Lo que tienen es la posibilidad de negociar. ¿Comprar? De comprar, ¿no? Por ejemplo, ahora, a ver, en este nuevo orden mundial, es bien interesante cómo Europa va quedando de lado, ¿no? La guerra comercial es China, Estados Unidos. Sí, y es el Pacífico. Y ese Pacífico. Toda esta zona. De acuerdo. La guerra por inteligencia artificial es China, Estados Unidos. Sí.
¿Y Europa qué está haciendo? Mirando. Subsidiando a los musulmanes. Sí, sí, porque les abierto las puertas absolutamente. Claro, aliándose con sus enemigos, con los que los están destruyendo. Entonces es fatal la posición de... Pero no hay una mirada clara. Fuera de Meloni en Italia, Víctor Orbán en Hungría, no existe. La España ha perdido el rumbo por completo. No logran los españoles que la votación electoral les permita salir de quien está hoy manejando el poder y ser entregados al mundo árabe. Claro, lo que pasa es que las izquierdas tradicionales, populistas, europeas, se han aliado con musulmanes que tienen una tasa poblacional creciente y 8 hijos hacen, por persona claro, versus hacen mayoría. medio hijo por persona. Claro, pero también hay migrantes de otras nacionalidades o migrantes que no hacen daño a los estados. Claro, los latinos. De eso, ¿no? Por ejemplo, Claro, los latinos son lo mismo que España al final de cuentas. O sea, nosotros no tenemos una posición occidental, tenemos una cultura occidental. No es el caso de los musulmanes, ¿no? claro, El mundo árabe tiene otra forma de ver el mundo, el planeta. las izquierdas han perdido todo el poder. Así es. Pedro Sánchez ya lo demuestra, Macron es una vergüenza para Francia, realmente son capaces de cualquier cosa por mantenerse en el poder, ¿no? Pero sí, yo creo que las derechas están reaccionando. Ahora, ese correlato de lo que pasa en el mundo y en Estados Unidos, ¿va a llegar, crees tú, a el Perú en la elección del año en el que estamos, de abril de este año? A ver, lo que hemos conversado antes, ¿no? El péndulo está para la derecha, la política es pendular. Sí. La política en el sistema de la democracia es pendular. Una época están las derechas, se agotan, se desgastan, entran las izquierdas y viene el péndulo. Y ahora el péndulo está con las derechas, ¿no? En Estados Unidos ganó Trump, Milei en Argentina, etcétera. Acá mismo los candidatos que van adelante en las encuestas son de derecha, íntegramente, ¿no? Entonces el péndulo está con la derecha, punto uno, ¿no? Pero hay otras cosas en juego, ¿no? Si nos vamos al movimiento pendular, debería ganar un derechista en el Perú, no tendría duda, ¿no? Pero creo que hay otros elementos. Hay también un elemento de radicalismo. Hay lo que en algún momento llamé hace unos 6 años que ha aumentado la demanda del radicalismo y se habla de una polarización extrema, ¿no? Entonces, una postura radical da pie a un tercer elemento, ¿no? El radicalismo, que es el resentimiento tan profundo que hay en el Perú, ¿no? Entonces, el radicalismo de derecha puede tener éxito, eso favorecería a Rafael López Aliaga, que él decía hace 6 años, yo voy a ser el Bolsonaro peruano, ¿no? Y sí, más o menos lo logró. Digamos que vio con claridad ese sistema de polarización, ¿no? Pero ese resentimiento tan profundo que está anclado en el Perú y que tiene una explicación, no es como la derecha que comete también muchos errores, por cierto, no es cosa de gente resentida, que no sé cuánto, no, 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 no. Es gente que reacciona así desde un Perú profundo porque ha habido mucha corrupción. La corrupción ha significado cientos de millones de miles de dólares que han ido a los bolsillos de corruptos y no han sido inversión social, han perjudicado a los pobres. Y las derechas tienen que ver eso, si quieren salir adelante, si no van a seguir siempre con eso. Gobiernos de derecha que han terminado con gobernantes en la cárcel, gobiernos de derecha que no les importó políticas de inclusión, les importó la prioridad de la corrupción, ¿no? Entonces, esa es la reacción, ¿no? Esa fue la causa que nos llevó a Castillo hace 5 años, ¿no? Ese resentimiento tan profundo, ¿no? Espero que sea Pero ¿quién de derecha? Porque Ollanthumala no era de derecha, pero Pablo Kuczynski fue cualquier cosa. Y Vizcarra era caviar. Y Sagasti, por favor. Entonces, ¿dónde estuvo la derecha gobernando? ¿Alejandro Toledo? ¿Derecha? ¿Por dónde? Bueno, tampoco son izquierdistas, pues no son marxistas, no son estatistas. Si entramos a una especulación más en detalle, entonces también hay quienes dicen que las ideologías ya no existen, etc. No, pero vamos a lo fáctico es de que el Estado se desborda a partir de Ollantaytamala. O sea, este Estado que tenemos hoy día que no mueve un papel es, digamos, con García más o menos lo administrar, venía pequeño por Toledo, porque venía de Fujimori que había reducido el Estado, pero digamos, con Ollantaytamala claramente, cuando tú no ves las cifras del crecimiento de los contratos, las contrataciones del aparato público, se va hacia arriba, ¿no?
y no crece la buena burocracia, sino la mala burocracia. Entonces, a lo que voy es, o sea, más allá de que sean izquierdas o derechas, lo que yo digo es, el Perú se ha empobrecido en la gestión pública. Lo que tenemos son malos gestores, malos gobernantes, los que sea que hayan sido. Pero yo identifico realmente no a la Hacia 2, que me pareció un gobierno bastante bueno, por no decir bueno, pero el Ollantaytamala ya viene a la baja y lo demás es, o sea, no encuentras un derrotero correcto. Mira, si ya te parece, pues, o sea, Pedro Castillo fue un caos, ¿no es cierto? Pero ¿qué fue la señora Boluarte? Trató de salvarnos de Castillo y creo que lo logró. Y dentro de todos los problemas que tuvo la señora Boluarte, digamos que la cosa iba, si quieres, en neutro, cosa que el señor Gerí también está tratando de hacer, ¿no? O sea, va tratando de mantener ese coche más o menos, pero no hemos tenido, pues, la suerte de tener buenos gestores. No hay reformas, no hay grandes problemas atacados, no hay grandes soluciones. Se ha desbordado. No, no les importaba el país. Les importaba Claro, nada el país, ¿no? Les no hay grandes importaba. soluciones. La gran No, prioridad ha sido la la corrupción. corrupción. Mira, mira, los problemas que tenemos son los problemas de los que hablamos siempre. No se resolvió la educación, no se resolvió la salud, no se resolvió la infraestructura que tenemos pésima. Tenemos aeropuertos que no tienen cómo entrar, tenemos puertos a los cuales no puedes llegar por tierra. Es una locura. Llegan contenedores y no los puedes sacar porque no hay vías de acceso a Chancay, ni a ningún otro puerto, no solamente En el Chancay. fondo lo mismo que pasó con el guano hace 160 años, ¿no? Claro. La oportunidad perdida. Y la perdemos. Exportaciones el año pasado de 86.000 millones de dólares. Récords, Solo el 2020 fueron 40.000 millones de dólares. imagínate. 115% de aumento solamente en 6 años, lo cual implica una gran recaudación fiscal, pero para funcionarios que no hacen nada, para planillas inservibles, para puestos de trabajo creados, para las huestes de los políticos, etcétera, ¿no? Ningún sistema de calidad importado. Entonces, el planteamiento que podría llevarnos a pensar que hay una salida a esto pasa por algún tipo de radicalismo. Llámale de izquierda o de derecha, pero si quien va a asumir el gobierno va a seguir, digamos, manteniendo las cosas como están o queriendo simplemente maquillarlas, esto no va a aguantar. No, definitivamente no. Y las vacas gordas pueden terminar y pasar a las vacas flacas, se acaba el boom de los metales, pasa algo y no vamos a poder, y el déficit fiscal va a ser ya un problema. Actualmente hay un pequeño déficit fiscal que no es grave, no es un porcentaje importante del PBI, pero en épocas de vacas gordas no hemos sabido aprovechar eso, no estamos. Estamos en las épocas donde los minerales han tenido precios y tienen precios que Claro. son exorbitantes. Nunca imaginamos que podía estar a $5.000 la onza, cuando en el mejor momento, cuando se plantea Conga, en el gobierno de Ollantaytamala, no llegaba a $1.000. Increíble. Y ya era súper rentable hacerlo, porque implicaba $5.000 millones de inversión que ya estaban en la cuenta listos para desembolsar y no se pudo hacer. Ahora, como dices, una postura radical puede ayudar, ¿no? Pero también se requiere un poco de diálogo. Gobernar en el Perú es ir en una nave, en una barca con muchos tiburones alrededor, ¿no? ¿Con quién vas a dialogar? O- ¿Con el Congreso? Es imposible. Bueno, entonces, pero es inviable, ¿no? Porque no solamente es el tema del Congreso, es todo el conflicto de poderes que hay, la Fiscalía, el Poder Judicial, el Congreso, Pero y nadie acata nada, sí, etcétera, ¿no? Y por otro lado, el crimen organizado, los informales, el Perú está en manos de... por momentos la impresión que tengo, y quiero tu opinión sobre eso, es que tiene que entrar alguien con mano muy dura, pero con una, yo no diría dictadura, porque no es esa mi pensamiento ni mi deseo, pero sí un régimen con, digamos, decisiones infranqueables, inmodificables y con deseos de imponer ciertas cosas, porque si tú vas a querer negociar, entonces no te va a salir nada. ¿Cómo ves tú eso? ¿Crees que es posible que un gobierno pueda tener mayoría en el Congreso y pero avanzar así? tiene que tener manejo político, ¿no? Porque, a ver, se hace lo que tú dices, yo estoy de acuerdo en principio, pues te vacan, chao, a tu casa.
La vacancia que es de incapacidad moral es un cuento chino, ¿no? Es un impeachment a las peruanas, ¿no? Me gustó tu cara, incapacidad moral, a su casa, señor. Porque todos esos congresistas son unos bandidos que están todos con carpeta fiscal. Y los que vienen, Peor, no sabemos, pero podrían ser peores. podrían ser peores. Entonces, ¿de qué nos vale un bravo valentón que ponga orden cuando lo sacan al día siguiente? Y le abren un problema a la carpeta fiscal, no sé cuánto por allá, la prensa no sé qué, las redes sociales lo destruyen. Entonces tiene que navegar en medio de tiburones y esa barca se hunde. No es lo que yo quiero, lo que yo deseo, ni es lo que debe ser, pero es la realidad. Sí. Entonces sí, se requiere mano dura, pero algo más que mano dura, ¿no? Porque mano dura, pues mano dura Durante, ahora mano de piedra Durán. Sí tenía la mano dura, no te Mano firme, decía alguien, en vez de mano dura. Pero sigue siendo, pues, una necesidad. Se requiere autoridad, sin lugar a dudas. Soy 100% de acuerdo contigo, ¿no? Pero a la vez algún manejo político de las cosas, ¿no? Por ejemplo, me ha sorprendido Milei. Yo pensaba que cuando él entró había atacado tanto, había anunciado que iban a perder sus beneficios del Estado, ¿no? Toda esa corriente que había fundado Perú y que hundió por muchos años, muchas décadas a Argentina, destruyó a Argentina, ¿no? Con un presupuesto que no podía soportar, ¿no? Con un 35% de presión fiscal para subsidios, etcétera, ¿no? Y dije, no van a soportar esa pérdida de privilegios y se lo van a bajar. Y ahí está, ha sobrevivido y ha ganado la última elección. Sí. ¿No? Entonces, me ha sorprendido que a su manera, no sé cómo, no lo he estudiado, pero tiene cierto manejo político para evitar un caos, ¿no? Ellos tienen referencia del corralito, muertes en las calles, etcétera. Pero yo tengo la impresión que a veces el pueblo, no a veces no, que al final el pueblo tiene un enorme grado de sensatez y que si bien es cierto puede por algún periodo de tiempo, digamos, caer bajo los encantos, bajo los cantos de sirena de algún gobernante, ¿no? Que te cuenta y te dice y te regala cosas y la gente dice, uy, qué bueno está. Sabe que eso no es permanente y que hay un momento en el que hay que ajustar la correa y ponerse a trabajar para que las cosas funcionen. Y entonces está dispuesto a apoyar a quien venga con esa sensatez después de un periodo, digamos, de despilfarro, ¿no? Estamos en un periodo de despilfarro. Mira, lo del Congreso es impresionante. La cantidad de empleados, Vergüenza. la cantidad de presupuesto, lo que va a crecer. Es un escándalo. Alguien dirá, pero no es porque en realidad es apenas el 0.6% del presupuesto de la República. No es nada. No, lo que pasa no es que no sea nada. Es que es un mensaje muy malo de ellos. O sea, no pueden entrar los congresistas a ser partícipes de una especie de club de privilegios. Porque aunque sean el 0.1 y no el 0.6 o 0.8, esos privilegios de esos cuantos se ven y se perciben como un abuso. Y eso le hace daño a todos los demás. Claro, hay cosas peores, ¿no? Está Petroperú, está CEAPAL, están los ministerios, están las direcciones, están un montón de presupuestos que están puestos ahí y que nadie sabe cómo se están manejando. Pero todo eso tiene que ser, digamos, recortado. El que entra tiene que entrar con la pata en alto y tiene poco tiempo. O sea, lo eliges en segunda vuelta, en junio, y esta persona tiene que hacer sus decretos no sé de qué tipo y entrar en abril, y ese discurso tiene que ser el discurso del sinceramiento. Vamos a cortar todo, vamos a reducir de 19 a 6 ministerios, vamos a cortar aquí, y incentivos para que el Estado se reduzca a la mitad, y tenemos para hacer estos 60 días. O sea, ese es el camino. Es cierto, ha mencionado varios temas, ¿no? Al inicio de esa parte habla de que el pueblo peruano pues como que se da cuenta de las cosas, ¿no? Sí, yo creo que el Perú definitivamente ahí hay una diferencia tremenda, a diferencia de México, Argentina, Brasil, Ecuador, donde el subsidio es el Padre Nuestro de cada día. Los peruanos saben que el Estado no le va a dar nada o muy poco. Entonces, los peruanos confían en sí mismos, en su capacidad emprendedora, en su familia, ¿no? A ver, por ejemplo, en Mofopol hicimos una encuesta del futuro y la gente, hace pocos meses, ¿no? Era 2 meses, 3 meses, y la gente veía que de acá a 10 años iban a ser felices como el 90%. Entonces, ¿cómo
Claro, es una encuesta con un sesgo por lo que está en Internet. ¿Cómo en un país tan caótico, con tantos problemas, la gente piensa que va a ser feliz? Es que no están confiando en el Estado, No. no están confiando en las instituciones, están confiando en ellos mismos, en su economía, en su capacidad de trabajo, en su capacidad emprendedora, en su familia, porque junto con la familia, En su conocimiento, en su su aprendizaje. conocimiento. Entonces, Claro. y ahí está el optimismo, ¿no? Porque entonces ahí sí funciona. Respecto al Estado, la esperanza es lo último que se pierde. No tengo ninguna esperanza en este Estado. Respecto a mí y mi familia, sí tenemos esperanza, porque están los hijos, están los chicos que hay que darles un futuro, entonces no podemos abandonar ese coche. Entonces, el peruano tiene esa mentalidad, por eso que eso es un país de emprendedores. Total. Pero creo que es una respuesta a que el Estado no los amamantó. Sí. Pero eso no pasa ni en México ni en Argentina, ¿no? Por eso es que me sorprendía mucho que Milei se haya sostenido y haya tenido hasta el momento bastante éxito, ¿no? Cuando Argentina había estado acostumbrada a vivir del subsidio y a quebrar periódicamente, pues porque ¿quién soporta un presupuesto tan alto? Lo otro es la minería ancestral o la minería informal, ¿no? Que, digamos, es un espacio, es algo muy importante en el país hoy día que además sigue creciendo, ¿no? Quitando la ilegal, que es algo que todos debemos combatir, la informal o ancestral es muy importante y debiera ser, digamos, trascendente. Y ya es, y ocupa un espacio mayor. Ahí hay una oportunidad también que no estamos viendo, ¿no? Fuera las grandes, digamos, proyectos mineros que son fundamentales para el país y que es bueno que sigan avanzando, darle las facilidades para que se reduzca la burocracia. Lo otro, hay que ayudarlo a que se formalice pronto y que se incorpore. Es complejo, ¿no? Sería lo ideal, definitivamente. Pero, por ejemplo, un informal, a ver, en esta zona hay una concesión para una empresa formal, es en la sociedad de minería, ¿de acuerdo? Y aquí hay un informal dentro del territorio asignado a la empresa formal que está operando. Ojo. Pero para tener reinfo necesita autorización Un contrato con el dueño. Sí, y el dueño no se lo da O él no se lo quiere renovar. o no se lo quiere renovar. Uno, está operando acá y está, pero acá es el formal, este es el territorio asignado a la concesión y acá es el informal. Pero hay otros casos donde no está operando, simplemente tienen denuncio, tampoco se lo da. Sí. Entonces hay que ordenar eso, ¿no? Claro. Creo que hay que ver las cosas de una manera más amplia y no ver solo los buenos contra los malos, ¿no? Creo que los denuncios mineros deben tener un periodo más corto de vigencia. Si no los explotas, pues revierten al Estado, ¿no? A estos mineros informales darles el mismo tratamiento que a la gran minería, pero en lotes posiblemente más pequeños, ¿no? Y una serie de ajustes que habría que hacer. Creo que hay que hacer un diálogo muy grande de los mineros formales Sí. con el Estado, con los mineros informales, ¿no? Y buscar una solución más a fondo, ¿no? Porque yo lo que noto es que se ha planteado mucho el tema en términos de los buenos y los malos, ¿no? La minería da un aporte fundamental al Perú, aporta una cantidad increíble de impuestos para el presupuesto público, para la educación, todo, ¿no? Y el Estado, claro, tendría que dar una educación de buena calidad. Genera canon minero, ¿para qué? Para que hagan el edificio La Papa a 4.000 metros de altura o a 5.000 metros de altura, una piscina, etcétera, donde nadie se baña en piscina, ¿no? Cosas así. Pero sí, la minería da además programas de responsabilidad social, da empleo directo, un gran empleo directo, genera divisas, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay que alentar a la minería, ¿no? Pero hay que ver algún ajuste en las reglas de juego territoriales. Pero como tú dices, lo que yo he apreciado es que también una parte de la minería ancestral se superpone a esos denuncios mineros enormes. Entonces hay gente que vive históricamente sobre unos denuncios que se han realizado y que tienen también muchos años. Y cuando hoy les provoca, porque el negocio es bueno y es mucho más rentable hacer minería sobre su territorio, donde han vivido, pero que no tienen la concesión porque están viviendo ahí, pero otro ha concesionado esa zona. Entonces, es más, ¿no? No le quieren vender el mineral que sacan, ¿no? No se lo quieren vender al dueño de la concesión, sino a otro que le paga más. Entonces se produce, pues, una situación de competencia, de, digamos, quién paga más por los
estos movimientos de tierra gigantescos que hay, estos transportes de mineral para que se procesen en las plantas, y termina siendo una guerra, como tú dices, de buenos y malos. Pero pues, Cuan- hasta ahí, digamos, podemos sentarnos y conversar, Yo creo ¿no? que sí. Pero luego viene la otra minería criminal, No, eso es algo que que se mete a balazos. No, yo creo que, ¿no? Eso es, yo creo que todos los que están en el mundo ancestral, en el mundo artesanal, en el mundo informal, en el mundo formal, tienen que hacer causa común contra los ilegales. Eso creo que todos lo tenemos claro. Lo que pasa es que algunos, digamos, darían la impresión que comienzan a tirar dedo entre ellos mismos y hay una situación, pues, bueno, y ha habido mala gestión, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿qué pasó en Patas? Entre otras cosas, yo he hablado con líderes de Patas. Em, Vizcarra dijo ya, encierro, todo el mundo se encierra. Ya que la gente no podía ir a trabajar, los criminales ¿qué? se metieron. Ya, ok. Y se metieron y tomaron control de muchos Ajá, territorios. ajá. Entonces, cuando vinieron los otros, que se levantó el encierro, ya estaban los criminales ahí. Y esas son cosas que funcionan pues al estilo de la fiebre del oro del antiguo oeste americano, ¿no? Por Claro, sí, bala. claro. No hay otra forma. Eso fue uno de los resultados del famoso encierro que hizo nuestro expresidente Martín Vizcarra, Sí. que pronto estará en la cárcel, ¿no? Bueno, está en la casa. Bueno, Esperamos que la apelación la apelación, ¿no? confirme la sentencia en primera instancia y se quede Que tanto daño le verídica hizo al causal. Perú, ¿no? Ahora, para terminar, estimado Luis, entonces, ¿tú cómo ves el panorama en general para estas elecciones? Porque estamos todavía calentando, la gente se está desentumeciendo del fin de año. Lo de Maduro ha copado la noticia en todos los medios. Nadie tiene tiempo, ganas de hablar de temas electorales. Nosotros sí, pero somos un programa que comienza recién a ver temas electorales también. Todos están en que quizá a partir del 15 de enero, pero básicamente a partir, en realidad, de febrero, pero básicamente en marzo comienza la campaña. Debe ser muy corta. Pero además hay un tema central en esto, ¿no? Es increíble. Tú sabes, debes saber, si no me equivoco, la fecha es el 13 de marzo. Sí, el 13 de marzo es la fecha en la que se publican finalmente las listas parlamentarias aprobadas. O sea, el periodo de tachas ya terminó, o sea, se abre el periodo de tachas y se cierran, ya finalmente concluye y ya no hay más que el 13 de marzo, según el cronograma. O sea que tienes un mes para hacer campaña realmente. Si tú fueras candidato, imagínate, el 13 sabrías que sí eres, o el 13 sabrías que no eres. Pero ¿qué haces todo el verano? Claro, o haces algo en vano o O no hace, o esperas, pero entonces es un desorden. O sea, es bien en todo caso, peligroso. si hay una impugnación, pues te vas a dedicar a levantar la impugnación, no a hacer campaña. Y si haces campaña, al final no te aprueban, no procede, ¿para qué le hiciste? Es realmente Muy desordenado. un sistema muy, muy mal hecho. Todo el sistema político, pero está muy, muy mal hecho. Y nuevamente, volviendo a Vizcarra, hizo esa reforma política que no sirvió para nada. Estamos peor que antes de la reforma, simplemente como una manera de ganar imagen, porque como se dio cuenta que la gente no quería el Congreso, odiaba el Congreso, cerró el Congreso, hizo la reforma política para tener un juguete y supuestamente decir que había hecho algo, ¿no? Cuando no había hecho nada, ni siquiera siendo ingeniero, logró hacer algo en la reconstrucción con cambios. Sí, el ingeniero. Sí, sí. ¿A qué crees que se debe, digamos, su popularidad? Tú eres un hombre que investiga lo que siente, lo que piensa, lo que quiere la gente, el elector y el peruano en general. ¿Por qué Vizcarra tiene esos ratios tan altos de popularidad? ¿Que ha sido un buen presidente? Él aprovechó, no vendió una imagen, ¿no? Él aprovechó la pandemia de una manera, pues, sin ética, sin valores políticos, ¿no? Para hacerse publicidad, para ganar popularidad, etcétera, ¿no? Había hecho acuerdos, eh, claro, con los medios, ¿no? Había impedido la ley Mueller para que los medios Pudieran tener publicidad del Estado puedan tener. en esos medios privados. Claro, entonces los medios estaban muy agradecidos Claro, porque de todas maneras eran millones que entraban. Sabemos que muchos periodistas tenían contratos de media training y consultorías con organismos de gobierno y como si fuera poco, pero no hizo ninguna campaña publicitaria, ¿no? Y cuando ya hubo una demanda, yo me acuerdo que vi un artículo sobre los errores comunicacionales del gobierno,
viene una campaña publicitaria con los peores spots publicitarios de Sí. todo el mundo. Sí. Malísimos, unos muchachos en la esquina chirleando que no sé qué, que su abuelita. Los peores spots del mundo, que no los haría ni un chico de primer ciclo de publicidad. Sí. Es que el objetivo no era hacer una campaña, el objetivo era el presupuesto, Gastar la plata. decreto de emergencia y contratar con ciertos medios, ¿no? Entonces, esas cosas hizo Vizcarra, ¿no? Ahora, cuando él tuvo mano firme, mano dura y dijo, no, todos al encierro, que eso, que el otro, la gente, todo tomó popularidad, a la gente le gusta eso, ¿no? Lo que hablábamos de la mano dura, mano dura, se sí. requiere para gobernar al Perú, ¿no? Y eso gustó en ese momento, ¿no? Entonces acumuló algún respaldo, ¿no? Pero que no fue suficiente como para evitar. Pero guardamos esperanza. Igual, de que Sí. va a ir la cosa bien. A pesar de que tenemos una cédula que es una sábana y que nos van a dar 6 a 8 votos para votar a cada peruano, a pesar de todo eso, tenemos una votación que espero que sea... Sí, creo que ¿no? no hay que perder la esperanza, ¿no? Hay algunos candidatos buenos, bien calificados, no mencionaría nombres para no sesgar la conversación, pero definitivamente uno de ellos debería estar en las manos de el país, en manos de uno de ellos, ¿no? Y por otro lado, creo que el Congreso, que de hecho va a haber un nivel alto de fragmentación, ya en el 2021 hubo 10 partidos que pasaron la valla, esta vez probablemente sean 7 u 8 partidos, ¿no? Pero el Perú también tiene la forma de combinar respaldos en el Congreso, ¿no? El problema es que la vacancia siempre va a ser una espada de Damocles, ¿no? Pero también haber habido ciertas alianzas que han sostenido a Boluarte. Yo creo que el país ha sido demasiado duro con Boluarte, porque tras Castillo, Boluarte nos dio un horizonte al 2026, le hicieron la vida imposible, originaron una recesión, después incendiaron el Perú y paralizaron la actividad económica y logró una recuperación de la economía. Es cierto que cometió errores, de acuerdo, pero creo que el país ha sido bastante duro, pero en parte ha sido porque hubo acuerdos en el Congreso para sostenerla. Y un día, claro, se acabó eso, ¿no? Muy bien, gracias por acompañarnos, Lucho. Esta es tu oportunidad. Gracias por la invitación, Alfonso.